¿Me escuchan bien ahí? Sí. Siempre es difícil hablar después de... Bueno, primero que nada, gracias a ustedes por estar acá. Gracias a la organización. Mi nombre es Daniel Cabezas. Yo tengo un hermano desaparecido. Era de la UES, era un militante de la UES, tenía 17 años. En el 76 lo secuestran. Junto con Kitty Villagra, y en el operativo que lo secuestran la matan a Kitty Villagra. Nosotros logramos hacer un juicio y el que asesinó a Kitty Villagra y secuestró a mi hermano está preso con condena perpetua en una cárcel común. Coronel Macedra, logramos después de varios años identificarlo y está preso. Lo cual es un poquito de alivio para mi familia. Ahora estamos buscando el cuerpo de mi hermano para completar este proceso, que sería poder hacer el duelo, ¿no? En nuestra cultura eso es importante. Después, mi madre, por buscar a mi hermano, también fue secuestrada, estuvo en la ESMA, ella la libraron, está viva y también era militante. Después, durante el 76, yo me voy al exilio y vuelvo en la contraofensiva montonera. Los tres fuimos en distintos momentos militantes de montoneros. Yo paso por Campo de Mayo y por otros lugares, pero me legalizan. O sea que estuve 4 años en distintas cárceles, pero legalizado. El juicio que se está haciendo ahora, que se llama el caso contraofensiva montonera 7980, es el que se está llevando los martes en San Martín. Y en ese juicio estamos hablando mucho de lo que fue el derecho a la resistencia. O sea, los que vivimos en la contraofensiva montonera, que estábamos afuera, y los que participaron en la contraofensiva montonera, que estaban en el país, digamos, lo que hicimos fue enfrentar por distintos medios a la dictadura de ese momento. Nosotros sabíamos muy bien lo que hacía la dictadura. O sea, siempre hay una versión del poder económico, del poder de los medios, del poder militar, siempre hay una versión sobre la realidad. Nosotros, mi generación, fue identificada como subversivo, terrorista, montonero. Subversivo, terrorista, delincuente, subversivo, terrorista, ya sea del PRT o otros partidos o montoneros, en nuestro caso. Entonces, en el juicio se está contando quiénes eran los desaparecidos o asesinados en Campo de Mayo. ¿Quiénes eran los delincuentes, subversivos, terroristas? ¿Qué hacían? Ahí están yendo los familiares, están yendo los compañeros militantes que sobrevivieron o que no cayeron, a contar qué es lo que hacían, cómo estaban organizados. Desde los que hacían interferencias por la televisión, no sé si alguna vez escucharon hablar de eso, ustedes son muy jóvenes. En el 79 y 80 nosotros hacíamos interferencias clandestinas en los canales de televisión, en el audio del canal de televisión. O sea, con un aparatito y una antena se interfería distintos canales, se podía interferir de a un canal y se pasaba un audio. Entonces, esto fue algo que desarrollaron los compañeros, sabían un poco más de la cosa técnica, y se hacían esas interferencias. Esa fue una manera de apoyar, por ejemplo, las huelgas de Peugeot que hubo durante el año 79. Esas cosas son las que se están contando en el juicio. Los compañeros de las ligas agrarias, ¿qué hacían? ¿Por qué estaban en el monte? ¿No? Porque eran buscados por la policía, la gendarmería, el ejército, hasta los Boy Scouts los buscaban. Ponían carteles en la calle de buscados, porque ¿qué es lo que hacían? Estaban tratando de resistir a un plan económico, digamos, que los quería sacar, digamos, de todo lo que era organización de las cooperativas algodoneras. O sea, en cada lugar del país hubo resistencia a planes económicos. En realidad siempre fue esto. O sea,
no sé qué es lo que saben ustedes, ahora espero que podamos conversar un poco, pero también para escucharlos, pero todas las resistencias históricamente son a un plan económico. En los juicios esto se está contando. Por suerte, hasta nosotros podemos escuchar algunas cosas nuevas, como lo que le digo de las ligas agrarias, que viene de mucho antes la organización. O sea, hubo organizaciones sindicales, eso ustedes me imagino que lo conocen un poquito más, digamos, los delegados de fábrica, en zona norte hubo, en el 75, hubo mucha organización, por eso se golpeó fuerte, por eso esa zona 4, se llegó a armar una coordinadora, y esa coordinadora de organizaciones sindicales habían confluido por primera vez, digamos, peronismo con izquierda, Montoneros, con otros que no tenían un partido exactamente, sino que los unía la lucha sindical. Contra eso golpeó la dictadura. O sea, para simplificar, si decimos el poder, siempre es el poder económico, ese poder económico es el que golpea de distintas maneras a todo tipo de resistencia. Y lo primero que hace es deshumanizar a los que resisten. O sea, yo no sé si a ustedes los paró la policía alguna vez, digamos, pero los que somos, yo cuando era joven, ya por ser morocho, ya no tenía barba, digamos, ya por ser morocho podía ser objeto de detención. En otras dictaduras, en el 66, la de Onganía, que empezábamos a tener el pelo más largo, nos detenía la policía y nos cortaba el pelo. En aquella época se usaba pantalones Oxford o pata de elefante y te los cortaban. O sea, el poder trata de disciplinar de distintas maneras. Ustedes podrán contar cómo hoy intentan disciplinarlos a ustedes. Volviendo al juicio, digamos, todavía no fueron, ¿no? Ninguno de ustedes fue a un juicio todavía. Bueno, espero que puedan ir, si van los martes, alguno de los martes, no sé si saben eso, si van a ir a alguno de los martes. Ellos van los martes. Bueno, si van el martes a San Martín, yo probablemente estoy yendo todos los martes, pueden preguntarme lo que quieran o acercarse, decirme que estuvieron acá, que son acá de Moreno, y puedo contarles algo más de lo que está sucediendo. Por la voz, la semana que viene estoy yo. También, así que bueno, hay cuartos intermedios donde podemos conversar. Además, Moreno para nosotros, para la causa Campo de Mayo, es muy importante porque yo diría que prácticamente acá comenzamos la investigación. O sea, nosotros nos juntamos acá, hubo distintas comisiones, Comisión Campo de Mayo, Comisión Juicio Campo de Mayo, hay varias comisiones, hay grupos, yo pertenezco a uno que es el grupo Causa Contraofensiva, pero hace muchos años, estoy hablando del 2004, veníamos acá y nos juntábamos en distintos lugares con el compañero Miguel Fernández, que era el que había comenzado la investigación sobre las víctimas que había acá y poder encontrar a los familiares. Cuando comenzaron los juicios, no había prácticamente querellantes y muchos familiares todavía tenían cierto resquemor a iniciar el proceso judicial, ¿no? Entonces, la manera de hacerlo era ir con Miguel Fernández y hablar con los familiares y explicarles. Todavía hay familiares de desaparecidos que no quieren dar su sangre. Lamentablemente hay muchos cuerpos desaparecidos que están en el equipo argentino de antropología forense, hay 600 cuerpos, y si los familiares dieran sangre se podría cotejar a ver si coincide para que esos cuerpos tengan identidad. Bueno, este proceso de convencer a los familiares, de hablar con los familiares, de explicarles, lleva tiempo. Y nosotros eso lo comenzamos acá, en esta localidad. Así que yo no tengo mucho más para decir, porque estar hablando horas, pero me parece importante, yo quisiera escucharlos. Quisiera que, no sé, a
hacer alguna pregunta de lo que conversamos nosotros o de otra cosa? Inclusive, si me permitís, Daniel, ¿no? Por ahí, también algo que hacemos en el programa, tanto Adriana, ¿qué se imaginan? Les puedo contar un poco cómo va a ser la escena que van a ver, ¿qué se imaginan? Yo siempre cuando vamos a Comodoro Pi, que aparte es un edificio que más pinta de edificio tribunal, ¿se imaginan un señor de toga? ¿Vieron cómo son los jueces en las películas? ¿Qué usan? Una toga negra, ¿se imaginan toga? La peluca. Bueno, en la Argentina los jueces no usan peluca, no están obligados a usar peluca. No quiere decir que no usen, algunos que otros no usan peluca, pero no están obligados a usar esas pelucas de rubro tan ridículas que se las requieren. ¿Qué se imaginan que van a ver en un juicio? A ver en el juzgado. En algunos van a ver a los acusados. ¿A quién más se imaginan que puede dar? Sin miedo, decimos siempre. Al abogado. ¿Cómo? Abogados. Abogados vamos a ver un montón. ¿Qué tipo? Eso, vamos a ver a los que defienden el indefendible, a las defensas, pero también vamos a ver abogados que han sido muy importantes junto a la lucha de todos nosotros, que son los querellantes, son los que acusan. Vamos a ver a los fiscales, que son los que acusan en nombre del Estado, ¿sí? Pero los querellantes son muy importantes porque son los que han construido. ¿Saben lo que es un querellante? Es una figura que existe en nuestro código, no en todos los países existe, la verdad que es una suerte que nosotros lo tengamos, que es la posibilidad de que una víctima de cualquier delito o un familiar directo de esa víctima se presente, denuncie el delito y sea tomado, se le permita ser parte del proceso. ¿Por qué es importante? Porque entonces yo como querellante puedo, a través de mi abogado, porque lo puedo hacer sola, pueda, por ejemplo, pedir medidas de prueba, pueda oponerme a medidas de prueba, pueda tratar de acelerar, o sea, trate de activar, de meterme, siempre y cuando uno hace algo por un motor propio, uno tiene como garantizado que algo ahí distinto va a pasar. Eso uno lo delega a un abogado que por muy bueno que sea, para él es un trabajo. Más allá de que los nuestros son compañeros, no es lo mismo si uno se interesa por lo propio. Entonces, esta posibilidad es muy importante y fue todo un trabajo que la gente, los familiares y las víctimas se presentaran como querellantes. ¿Qué otra cosa se imaginan? ¿Cómo se tocan? Como los juicios de las películas, de las series. ¿Se imaginan uno como martillito? Martillito no hay tampoco. ¿Qué quisieran preguntar? Para nosotros Yo tengo una pregunta fundamental que ya justo me estoy yendo. Justo estaba hablando, me parece que estaban hablando de que uno de los diputados tenía 95 años. Sí. En otros países de Europa, un ejemplo, vamos a ver la parte de Estados Unidos, poner que es fundamental, algunas cosas adoptamos nosotros. En Estados Unidos, el año pasado llegaron a los 100 años que lo podían buscar hasta cierta fecha a los que se escaparon en Alcatraz. Hasta 100 años te buscan en otro país y te pueden juzgar. Acá, si bien ella decía que el tema que tenía que tener es lo mismo, que tiene que tener las mismas capacidades o los mismos factores como para casarte como para juzgarte. El tema de que tenía que tener discernimiento, el tema es hasta qué edad se lo puede juzgar la persona. Ponerle que dé todos los factores, hasta qué edad se lo puede juzgar. Acá no hay límite de edad. No hay límite de edad. Claro, el tema es si está en condiciones o no de sentarse, lo que yo te digo, comprende, puede darse, puede pensarse. Si cumple con eso, no hay problema. Podría tener problemas, una demencia y tener 65 años, no puede estar en juicio. Pero ahí un ejemplo, la capacidad que tenga la persona, no importa acá tenga 95 años, a ver, con el tema del arresto domiciliario, me parece que tampoco es justo que pasaron 40 años esta persona, después va a tener la pileta en la cárcel, cárcel domiciliaria, que tenga pileta, quincho y que pueda comer con la familia y todo. No me parece justo. Los chicos, para que sepan, en nuestro país figura la tobillera, todo, y hay mucha gente que ha ido a robar con la tobillera o se ha escapado. Yo conozco mucha gente que ha pasado que lamentablemente no cumple esas medidas
y no se le da la posibilidad de que vuelva a la cárcel, sino que directamente le dan otra oportunidad. A nosotros no nos dan. Bueno, eso último debo decir. Hay muchas personas que tienen más de 70 años y están enfermas y por haber robado un coche o una casa no tienen muchas veces muchos de estos beneficios. La prisión domiciliaria es un beneficio que puede otorgarse, o sea, que no es una obligación del Estado dársela a un acusado o a un condenado. Y se puede otorgar por razones humanitarias. Para eso, así como Adriana decía al principio, nosotros tenemos que probar que ellos han delinquido, ellos tienen que probar que realmente no pueden vivir mínimamente dentro de la prisión. Nosotros exigimos una y otra vez que no se haga abuso de esta situación, de este beneficio excepcional de la prisión domiciliaria con respecto a estos acusados de crímenes de lesa humanidad. Primero, por la gravedad de los hechos. Segundo, por la impunidad, que lo contamos un poco todos, por la impunidad histórica que han tenido los perpetradores, protegidos básicamente la mayor parte del tiempo por el Estado terrorista que mandó a destruir los documentos que los comprometían, amén de lo que explicó Iris y también Daniel, de la clandestinidad que tuvo el propio accionar terrorista de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en Argentina. Esa impunidad, pero además luego en tiempo de democracia, refrendadas por leyes como la del punto final y violencia de vida, les permitió que el Estado no los persiga. Como dice Adri siempre, si son viejos es porque el Estado y la sociedad no los pudo condenar antes que hubo en la Alemania nazi que se llamó Ex-Príncipe. Y Alemania dijo, nosotros lo vamos a juzgar. Y lo juzgaron por crímenes en Alemania y en Italia. Sí, ya terminó la palabra. Sí. Porque el paso del tiempo no garantiza ni arrepentimiento ni cumplimiento de una pena. Lo único que hace cumplimiento de la pena es el cumplimiento efectivo. Por suerte, compañeras como Adriana son las que dicen esto en los juicios y impiden que todo el tiempo se estén agarrando a que sean viejos. Oli, lo que yo te decía, que también hago reflexión a eso, es que, como dijiste, pasaron 40 años y también hay que ser autocrítico. Yo no pertenezco a ningún partido político, no me interesa porque la verdad las campañas quedan en la campaña y en los panfletos. Pasaron muchos presidentes y ninguno tampoco hizo mucho por el respecto. ¿Está bien? A ver, yo antes de irme, porque me tengo que ir a otra escuela, ya me escapé de una, la verdad para mí es un honor que hayan venido, que nosotros los conozcamos, que nos cuenten lo desgarradora que fue la vivencia de ustedes, la historia que todavía lo siguen sufriendo, y esperemos que algún día calme un poco el sufrimiento ese, pero lamentablemente en muchas cosas no son apoyados y acompañados en la lucha, y esperemos que eso cada vez vaya calmando y vaya cambiando el panorama para que cada vez, ojalá ellos nunca lo tengan que vivir, ¿está bien? Y esperemos que la verdad salga a la luz y que mucha gente que se murió sin ser condenada, ¿está bien? Y que eso no pase. Lamentablemente pasa por muchos presidentes que lamentablemente no quieren tener una mancha para ellos o no quieren tener una confrontación, ¿tá? Y lamentablemente está nuestra historia. Sí. Yo te digo que el único gobierno que fue capaz de bajar el cuadro de Videla fue Kirchner. Sí. Y gracias a eso hemos podido seguir y hacer juicios, porque si no hubiera sido eso, nosotros los que pasamos las de Caín, las que estuvimos en el proceso del golpe de Estado que nos pusieron a mandar, no hubiéramos podido llegar a lo que estamos. Y es el único país, en tantos años, el único país, Argentina, que ha podido enjuiciar a los genocida. Sí, buenas tardes. Yo lo que les quería preguntar es, en caso del discernimiento y todo eso que hablaban de los acusados, ¿existen casos o posibilidades de que se intente fingir esa situación de imposibilidad, que se forme un caso? Porque yo creo que en la memoria tengo acusados que intentaron fingir la imposibilidad de ser enjuiciados. Sí, claro, por eso los acusados, antes del juicio o durante el juicio y a veces antes de llegar a la etapa del juicio oral, que ustedes donde van a participar, porque para
llegar a ir todo un tiempo un proceso que se llama instrucción, donde se investiga. Cuando se junta la suficiente prueba, se eleva a juicio. ¿Sí? Entonces, en cualquiera de esos momentos alguien puede fingir que no está en condiciones. Para eso se hace lo que llamamos los peritajes forenses, las evaluaciones forenses. Hay un cuerpo, un grupo de médicos y psicólogos que responden al Poder Judicial, a la Corte Suprema, llamado Cuerpo Médico Forense, serían como en el área de la salud después. Y después cada uno tiene derecho a tener sus peritos, o sea, sus profesionales de parte. Yo trabajo como profesional de parte para distintos organismos, siempre en representación de las víctimas. Y ahí en la evaluación uno trata de detectar si hay o no hay simulación, si fingen o no fingen. Y si fingen que el cuerpo médico forense no lo detecta o no lo quiere decir, uno tiene que dar la pelea. A veces la pelea se gana, a veces no. Con respecto, discúlpame. El perito, no, los peritos no se sortean. En el fuero penal. A veces yo he tenido por accidente de tránsito. Por eso es lo que esto se llama, es el área penal. Hay otras áreas que son la civil, que donde sí, vos, tal cual. ahí se sortea el perito. Pero en la parte penal no, porque tenés el cuerpo médico, que es lo que te digo, y cada parte tiene derecho a tener su propio perito. Pueden ponerlo o no. Ah, está bien, ¿Sí? está bien. La Defensoría General, y así como pone defensores, también pone sus profesionales, sus peritos, la Fiscalía puede tenerlos también, y nosotros como querellas también. Para no salir del tema, discúlpame el que tenía turno ahora para hablar. En Moreno se va a iniciar la causa de la comisaría primera y el lunes vamos a saber si el comisario Hernández va a quedar fuera o dentro del juicio. Si queda fuera también por un peritaje, que se lo hicieron por segunda vez hace una semana y media, no va a haber juicio de la comisaría primera de Moreno. Y si llega a haber juicio, los juicios son los lunes, que es lo que faltó decir, porque el tribunal, por no tener limpieza en el tribunal de la calle Pueyrredón, está funcionando en la calle Ballester, que entran solamente 15 personas. Así que no hay espacio para ir con escuelas. Cuando haya espacio para ir con escuelas, vamos a ver de organizar. Pero bueno, no sabemos cuál es la respuesta, tal vez ustedes la conocen. Porque sé que hubo un perito de parte de la Fiscalía. Sí, bueno, sí, pero bueno, no somos querellantes, entonces no podemos llamar. ¿Cómo? Claro, el juicio de Seré 3 continúa, pero no inició todavía el de la comisaría primera. ¿Vos sos de qué? ¿Está? Sí, gracias. Yo lo que quería referirme es al tema de la impunidad. A la impunidad, al tema de la impunidad, a la situación que habló, que ningún político se quiere manchar. No es cuestión de mancharse, es cuestión con respecto a la realidad. Porque la realidad real es que todo fue muy lento y muy después. Cuando llega el juicio de las juntas, está bien, se juzgó que es un parate de poner en lógica que habíamos estado en un sistema democrático. Porque evidentemente quedará como acomodante. Pero yo leo muy poco porque no quiero involucrarme, me toca muy de cerca el tema del Campo de Mayo. Fui víctima de ser secuestrada por las caras pintadas al momento que Alfonsín entra a Campo de Mayo. Pero ¿a quién se le iba a decir? ¿A quién se le iba a contar? ¿A quién le iba a pedir ayuda? La gente que me rodeaba toda la vida era la misma gente de siempre, del mismo estilo que me secuestraron. ¿A quién le iba a pedir ayuda? ¿A mi madre legal? ¿A mi padre legal? ¿A mi abuela legal? ¿Al señor que se casó con mi abuela porque pensaban todo el tiempo que le iban a matar a él, le iban a matar a mí, me iban a matar todo viva? Y ya me habían intentado entonces, por ahí leí un día, cuando entré en crisis, por internet, y pedí que el único que había apoyado a la persona que había colaborado con su persona había sido Hitler. Así que no es que
son continuas, son constantes, son psicológicas y es la realidad de la Argentina. Y así como eso me pasó a mí dentro de la unión, a otros les pasa a mí un día con sus fuentes de trabajo con el no poder salir adelante. Porque en la época los desaparecidos, digamos la verdad, era todo para adelante, era todo el adelanto, era todo el trabajo en blanco, era todo el sueldo. Hoy por hoy seguimos con los muchachos en un carrito y volvimos ahora para el carrito, porque no se ve al frío, al hambre, a la desesperación. Así que te quería aportar eso nada más, que no es ensuciarse o no ensuciarse y no es que todo quede en la campaña. Perdone, ¿Cuál sería la estrategia que tienen los abogados para investigar los reconocidos? O sea, que es apuntar evidente a esa defensa. Han sido distintas defensas a lo largo del tiempo, desde negar los hechos. En principio, no pensar que en cualquier juicio penal, legal, digamos, le corresponde a quien acusa, o sea, la acusación tanto oficial de la Fiscalía como a las acusaciones particulares, probar los hechos, ¿no? El día que los va a dar por probados el tribunal de recursos. Desde negar los hechos hasta intentar desarrollar desvinculaciones de tipo personal, ¿sí? Las estrategias han sido muchísimas. Es cierto que en el sistema argentino, una vez que la situación se eleva a juicio, o sea, lo que contaba Adriana, ya hay un principio de prueba en contra del acusado, que no quiere decir que sea 100%, hay como una cantidad de pruebas que permiten llevarlo a juicio. Las defensas son de descalificar a algunos testigos, muchas veces se intenta decir que incurren en contradicciones. Esto va a ser importante para cuando ustedes dicen, cuando vamos tanto Adri como yo hacemos un juego con los chicos, tiene que ver con cómo juega la memoria, ¿no? Muchos compañeros además han vivido situaciones muy traumáticas en su vida, ¿no? Digamos, es decir, la desaparición de familiares, las torturas, la desaparición de ellos mismos. Se pueden equivocar, lo que no se puede es mentir adrede. Puede haber datos de los testigos que no sean exactos. El principio tiene que ser para creerle a los testigos incluso después de 42 años. Estos juicios han probado que ya no es tanto que se vio o que no se vio, porque ustedes lo saben, ¿quién vio la noche de la película? Si no lo vieron, las marcas ya, si nos gusta o no la película, explica bien la metodología de... No, a mí tampoco me gusta, pero explica por qué la uso, Daniel, digamos, para que entendamos el tema de la metodología de la clandestinidad y cómo los juicios han invertido una serie de ideas que están en los juicios penales comunes. Por ejemplo, si a mí me chorean la gorra y el pañuelo, ¿alguno de ustedes sería detectivo? No, pues amigo de pero ser testigo igual es una obligación. Van a ver, digo, estos juicios, por ejemplo el juicio de Iris, que por esa sentencia fue hace casi 10 años, y estamos bien, pero quiere decir que los indicios de estos centros clandestinos que se sabe que benefician a las fuerzas represivas funcionaban. Entonces, si hay una prueba por el solo funcionamiento, que había directivas del ejército y de las fuerzas armadas de actuar de determinada manera. Entonces, hace pruebas que suprimieron la idea de testigo ocular y otro tipo de pruebas que se usan, ¿sí? Una de las cosas, una sola cosa antes, que porque pasaba en el último juicio contra ofensiva, que el origen que llevamos nosotros, los chicos le preguntaban a los defensores, que son muchos defensores oficiales, ¿por qué los defienden? Y eso es interesante. Uno, si lo piensas de la ética, dice, ¿cómo carajo pueden defender a estos monstruos, a estos tipos, no? Sin embargo, los defensores es un derecho que se nos conquista, que es también la conquista que nosotros tenemos, si mañana se nos acusa de algo, de tener un abogado defensor del Estado, y mientras no haga trampa, es justo que lo tenga, ¿sí? Hace al Estado de Derecho, y es lo que prueba, como dice Adriana, que estos son procesos legales con todas las garantías. Las garantías del sistema de terrorismo Estado no se van a hacer. Sigo con la respuesta. No sé si vieron la consigna de hijos que dice: los juzga un tribunal, los condenamos todos.
digamos, nosotros sabemos que los militares que estuvieron en la época de la dictadura participaron en todas las barbaridades de secuestro, asesinato, robo, violación, o sea, sabemos eso. En el juicio hay otras leyes. Nosotros tenemos que probar que Rivero estuvo, que fulano de tal, que ese teniente coronel participó de una tortura. Tiene que haber o un testigo o alguien que le diga el nombre o el sobrenombre. Por eso nosotros llevamos, contraofensiva vamos a llevar unos 200 querellantes y testigos que van a participar, porque tenemos que juntar muchos datos para poder comprobar que este personaje al que estamos acusando se compruebe que sí estuvo ahí en el momento de los hechos para poder condenarlo. Esa es la diferencia. Ahora, me parece que la sociedad ya lo condenó. Quiero agregar una cosita que es, no solamente se condena al que estuvo en el hecho, que es lo que se conoce como el autor inmediato, directo. En nuestro caso serían las ratotas que entraron a la casa de I, esos nombres, esa identificación, a veces nosotros no las tenemos. ¿Por qué? El campo de Mayo, porque no tenemos ingredientes, entonces ¿quién nos va a contar? Ese es el autor directo. Pero también están lo que llaman los autores mediáticos, o sea, los que dieron la orden, los que utilizaron. Eso es mucho más difícil de poder probar, ¿no? Sobre todo porque el aparato represivo clandestino no se conocía, porque además tenía como un eje muy fuerte lo que se llama la inteligencia. ¿Sí? Hoy está muy de moda, todo el tiempo, ustedes la tienen la piel, los espías. Bueno, esto fue muy importante en el proceso represivo. Entonces teníamos todo un aparato de inteligencia que además era clandestino. En este juicio, en contraofensiva. La ofensiva es pura inteligencia. Entonces, ¿cómo probamos el delito? No cómo probamos el delito, ¿cómo probamos que Juan o Pedro son los responsables de ese delito? Es difícil. Entonces, la defensa todo el tiempo va a tratar de mostrar que no tenemos cómo probarlo. Que no estuvieron ahí, que no tenemos los datos, que no tenemos los documentos, que no tenemos los testigos. ¿Sí? Todo el tiempo va a tratar de hacer eso. Porque si hay un interés político de la Argentina, que haga sea víctima de más de que sea un delito, creo que la metodología que usa, lo que se escucha en las noticias es el mismo acusador que no puede probar que no tuvo nada. Pero si tenemos la certeza de que todo aquel que fue militar en esa época del proceso estuvo involucrado en estos hechos, mayor influencia, ¿por qué no hacer un método de que todo aquel militar en esa época pruebe que no tuvo nada que ver? Porque las leyes no están pensadas por eso. Las leyes no lo dicen. Nosotros estamos llevando adelante los juicios por delito de lesa humanidad con las mismas leyes con que juzgamos cualquier otro delito penal. No hay leyes especiales para eso. Son las mismas. Eso se decidió al principio. Perdón, Sí. además es importante en el caso que das que esos jueces no están usando la ley. Porque ningún acusador debería tener que demostrar Que es inocente. O sea, que todo es como si lo sé, Todo es demuestre lo contrario. Bueno, esto corre para vos, para mí y también para los que nos siguen. Aunque nosotros ya no somos la justicia. Hay algunos indicios, por ejemplo, si el tipo estaba ahí y todo, sirve en estas doctrinas nuevas, pero siempre con el principio que se explicó desde la mesa. Pero la base de parte de eso. Claro, no te escuché. No se podría hacer un proyecto de ley para reforzar eso. Ya que estamos. Reforzar. No, bueno, siempre se está tratando de mejorar. Esperemos, deseo de algunos, que en el próximo gobierno, los próximos gobiernos se modifique la Constitución y las formas de ejercer la justicia. serían dos También, cosas fundamentales. ¿cómo? Serían dos cosas fundamentales que en principio en la Constitución no se puede preámbulo y todo lo que es de separar lo que es la Iglesia
Claro, hay muchísimas cosas, pero me parece que les va a tocar a ustedes. Lamento informarles que les va a tocar a ustedes. Ya van a tener que trabajar, porque trabajar desde las organizaciones sociales, desde los barrios, desde los partidos, desde donde sea. Generalmente se modifica la realidad con la participación. O sea, volvemos a lo que le decía hace un rato. El poder lo que quiere es que estemos todos tranquilitos, que no pensemos, que no participemos y que todo aquel que participa, que es rebelde, que discute, que cuestiona, sea subestimado, denigrado. Entonces, la manera de modificar la realidad es participando desde donde se pueda y de donde se quiera. Sí, me gustaría que nos cuenten si más o menos tienen idea de hacer un resumen de cómo este gobierno se manejó con estos temas. Este gobierno con estos temas de derechos humanos. Mira, este gobierno apenas ingresó a la presidencia, empezó a desmantelar dentro de cada ministerio o muchos ministerios en el Poder Ejecutivo. Muchos ministerios tenían equipos, áreas de trabajo, específicamente trabajando, investigando lo que tenía que ver con violación de derechos humanos vinculado al proceso represivo. ¿Sí? Se investigaban casos vinculados a abuelas, el tema del Ministerio de Defensa y de Seguridad, buscando los archivos, porque tienen los legajos de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas de Seguridad, investigaban archivos, documentación. Todo eso se desmanteló, o sea, se rompió, se achicó, porque le pidieron un montón de personas, lo desfinanció, no les daba la plata para poder trabajar, o lo fueron vaciando de contenido. El Ministerio de Educación tenía un área llamada Educación y Memoria, y hacía educación a distancia en estos temas. Bueno, también se desmanteló. O sea, esto fue cuando al poco tiempo de asumir nosotros, todo el mundo impactado por la cantidad de despidos, y lo que fuimos viendo es cómo habían planificado. Esto estaba planificado. Fueron pegando, sabiendo dónde pegaban. ¿Sí? Por eso les digo, lo que ha sobrevivido ha sido con la un esfuerzo enorme. Sí, con el mismo grado de financiamiento, ¿no? Y nosotros, afortunadamente, por una decisión del gobierno anterior, el espacio donde yo estoy, que es la EXESMA, los propios organismos de derechos humanos son parte de la dirección administrativa y política, lo que nos ha permitido resistir a los despidos, pero estamos involucrados casi todos latinoamericanos. Esto es en el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo tenía, porque existe la herramienta, tenía que armar una comisión investigadora para investigar temas de responsabilidad empresaria, no bicameral, no lo hizo nunca. ¿Por qué? Porque ellos tienen la mayoría, lo impulsan. Poder Judicial, supuestamente el Poder Judicial independiente. ¿Cómo aporta, digamos, a los obstáculos? Haciendo que los juicios sean cada vez más lentos, que cueste armar. Los juicios se llevan adelante con 3 jueces, un tribunal. Si ustedes escuchan hablar de un juzgado, tiene que ver con un juez que investiga. Un tribunal son 3 jueces que llevan adelante el juicio. Si no están los 3 jueces, no puede haber juicio. Entonces tardan en armar ese trío. Los juicios son una vez por semana, cada 15 días. ¿Por qué eso es un obstáculo? Porque les estamos diciendo que los genocidas son muy viejos. Entonces los genocidas se mueren. El juicio de los miércoles, había un genocida de 91 años que por primera vez llegaba a juicio, Omar Echeverría. Se murió. No declaró nunca. Empezó el juicio y después se cayó y se murió. Fue toda una pelea que llegara a juicio. Entonces, que demore, que hagan esto espaciado, también es una forma de trabajar para la impunidad y evitar las condenas. Los 3 poderes han aportado. Hay 2 juicios que les recomiendo que lo busquen, que lo sigan. Uno es el juicio a Ford, que ya terminó, probablemente venga por 2. Y el otro es el de Mercedes-Benz. Y hay un tercero, que nunca sé si está de Cinda, todavía no, está a punto, ¿no? Bueno, Rosario, pero va a estar en los medios alternativos, va a estar. Ford, Mercedes y Cinda va a demostrar la complicidad empresaria en la dictadura. O sea,
Cuando en el 76, 77 se hablaba de dictadura militar. Costó un tiempo hasta que se dijo dictadura cívico-militar. Después algunos mencionan eclesiástica, ¿no? Cívico-militar, eclesiástica. Se va viendo las responsabilidades de los que participaron en esa dictadura. Hoy en día ya sabemos, ya hay trabajos sobre la responsabilidad empresaria de la dictadura, ya hay juicios que se demuestra que los ideólogos fueron las grandes empresas. En la de Mercedes-Benz no se está juzgando a los responsables civiles, pero evidentemente está en todos los testimonios. ¿Y la empresa Ledesma? ¿La empresa Ledesma también? Sí, fue juzgado, pero al margen de los resultados, ya hay trabajo. Si buscan en internet responsabilidad empresarial, hay un trabajo. Son dos PDF. Sí, son dos PDF. 25 empresas, la Veloz del Norte, Asindar. Grafa, que hay acá tres compañeros desaparecidos de acá. Hasta era una empresa naviera, la más importante del país estaba en el Tigre. El día del golpe, el mismo 24 de marzo, a la madrugada, llega el camión del ejército. Y entonces, el camión del ejército llega con la lista de gente que iba a secuestrar. La lista se la dio a la empresa. ¿Quiénes eran los que estaban en la lista? Los activistas, los de la comisión interna, ¿no? Los delegados, eso estaba en la lista. ¿Cómo supieron? Había un Juan Pérez. ¿Cómo sabían que Juan Pérez llevaba? Porque el sindicato les aportó la foto. Entonces la empresa dijo a quién, el sindicato puso la foto, el ejército se lo llevó. ¿Sí? Eso es un trabajo en equipo. Y los medios de comunicación tapando todo. Y eso quién se lo blanca. Hay preguntas de las empresas no han sido. Ahora que fue el pero ayudaron a... las empresas muy pocas, de 20 en la norte, 2 gerentes de Ford. Lamentablemente, no sé, es una empresa muy comprometida, de directivos más altos, no sé, en los casos clásicos no se pudo involucrar a los responsables, lo que hay que seguir luchando, por lo hacemos todos los días. Pero, obviamente, porque son las mismas empresas, son los mismos empresarios que en función de dictadura, que sostienen políticas regresivas como la de este gobierno y que son poder real en el sistema. Esto no significa que nosotros, junto con tantas proporciones y porciones de nuestra sociedad, nos sigamos intentando, y si sale lo de la señal, voy a hacer un terrible festejo, pues yo hice la demanda esa. Así que quiere decir que cuando para definir cívico-militar y eclesiástico estamos diciendo que los cívicos, fundamentalmente el componente cívico es empresario, es el poder económico. Y además, no recuerdo ahora la proporción, el porcentaje, pero de todos los detenidos desaparecidos, represaliados, reprimidos y asesinados, la mayor proporción eran dirigentes sindicales. No recuerdo el porcentaje. Esto es importante porque hay que desmontar una cosa que nos ha llegado en el tiempo, se decía mucho, es que podían secuestrar y desaparecer a cualquiera. No es cierto. No es cierto. No desapareció a cualquiera, no mataron a cualquiera, no pusieron preso a cualquiera. Fue muy claro hacia dónde iba. En el medio de eso, posiblemente, alguno pueda conocer, algún caso buscaban a uno, llevaron a otro. Pero la verdad es que iban con mucha claridad de a dónde tenían que llegar. Hay una aclaración con respecto a los eventos, cuando ustedes recordarán, pero la sentencia de la ESMAP hay una aclaración en la sentencia que los medios de comunicación tenían que publicar ahora en la actualidad todas las noticias, o sea, reconocer que las noticias que publicaron durante la dictadura no eran ciertas, jamás lo hicieron, obviamente nunca hicieron esto de eso, pero hasta los medios tienen una especie de sentencia. Se lo pidió la Secretaría de la Iglesia se misma por muy importante y se incorporó a eso. ¿Una pregunta más? ¿Están con ganas de ir a los juicios? Sí. Sí, se lo mando.
alias, porque Eso de los torturadores. los torturadores que me torturaron a mí. Y bueno, gracias a eso, la investigación que se hizo, porque después los juicios, cada uno de los testigos que planteaban, y bueno, el que más acusado fue el Scorpio y el padre José, el cura que se hacía, nos pegaban, nos maltrataban, nos picañaban, está bien, se le dolió, ya va a pasar, y todo bien. Bueno, yo quería agregar una cosa. ¿Había otra persona que quería hablar? Yo quería, si No, se no, puede, que por ahí, a los chicos que por ahí no conocen, recomendarles algunas películas que hablan de distintos aspectos de la dictadura, como Garayo Limpo, por ejemplo. Garayo Limpo creo que todavía está, no sé, ahí en Floresta, a una cuadra de una plaza con un nombre poco feliz también, que es Ramón Falcón. Y después, bueno, en cuanto a la dictadura de Uruguay, hace poco se estrenó una película que ganó un Oscar, que es La noche de 12 años, que también es una muy buena forma de ver, por ahí, si te queda un poco lejano lo que era la tortura y cómo operaban. En Garayo Limpo incluso se ve cómo la iglesia facilitaba datos a través de los confesionarios, porque las madres o los padres o los parientes de desaparecidos iban a confesarse, a contarle a los curas lo que les pasaba, y los curas tenían ficheros adentro, según esa película, y le pedían datos sobre amigos o dónde podría haber ido esa persona desaparecida, entonces así hacían conexiones con otras personas. Para mí es una película muy ejemplificadora de cómo operaban. Tuvieron un centro clandestino de detención donde estuvo la mamá de Dani, llamado El Silencio, en una isla de Vietnam. En el momento en que llega una comisión internacional a investigar las denuncias, lo que hacen, donde la EMA sacar a los secuestrados que tenían ahí, porque iba a ir a visitar, la comisión iba a ir de visita, sacan a los compañeros y compañeras secuestrados, los llevan a la Delta, a un espacio, a una isla que era de la Julia. Después que se va a la comisión, vuelven los secuestrados a la EMA. No es cualquier compromiso que haya hecho, ¿no? No es cualquier. Yo quería por ahí agregar algo que dijo el señor, el tipo que estaba presentado, dijo que él no era parte de un partido político. No desprestigiemos la política porque es la herramienta que usamos para transformar la realidad. Nosotros como jóvenes tenemos que tener una idea, tenemos que defenderla, tenemos que participar, porque participando de la única forma en la que vamos a poder modificar la realidad. Y que hoy por ahí no sufrimos todo lo que sufrieron los compañeros en los 70, pero sigue existiendo eso de interno, que hoy son los jóvenes. Hoy son los jóvenes de la clase trabajadora que nos están en todos lados y nos hacen pasar un mal momento. Y por eso tenemos que estar informados sobre nuestros derechos y participar políticamente siempre que podamos. Yo soy militante de la UES. Secundario en la primavera, ahora la gente no reunión siempre puede quedarse. ¿Esta es la sede de ustedes? Sí, es Sí. Claro. Para mí no creo que es nadie de la política. La política está desprestigiada porque ellos cambiaron de prestigioso. Si yo, en mi caso, me quiero afiliar a algún partido político, porque creo que representa más sus intereses, pero no puedo. Igual la política no pasa por los partidos. ¿Qué pasa? Los partidos pero son los partidos que lo llevan a cabo. Yo pertenezco a un organismo de derechos humanos, no hay ningún partido, una afiliación partidaria, y yo realizo mi intensa tarea política. Sin partido. Bueno, con una orientación ideológica, pero sin partido. Sí, sí. No, pero... Estudiantes y por participar sin ser parte de una organización que tenga que ver con la política nacional y municipal, nada. Algunos participamos de experiencias políticas sociales, tenemos militancia diversa, pero lo importante parece que lo que decía el compañero,
lo que intentamos hacer nosotros es el involucramiento personal, a nivel individual, pero también a nivel colectivo, que dicen, ustedes van a ir a los juicios, y lo primero que, o lo que creo que tienen que hacer, porque eso es lo que tienen que ganar, pero lo que yo espero es que puedan ir, contar en la mesa, en su casa, fui al juicio, vi a estos viejos genocidas, vi la dignidad de compañeras y compañeros que 40 años después cuentan lo que son todavía los efectos de la dictadura sobre su cuerpo, sobre su mente. Vi abogados valientes preguntando, repreguntando. Vi un sistema con muchas fallas, pero que está funcionando y que nosotros tenemos que seguir exigiendo que funcione mejor, que lo que decía Adriana al principio es fundamental. Esto lo dice la fiscal del juicio de Maciel, ¿no? También que ustedes estén en los juicios es controlar a esos funcionarios, a esos fiscales, que muchas veces son burócratas del derecho, no me enojo cuando dejan de hablar del derecho, que no son muchos. Desde las necesidades que ustedes están mostrando, las necesidades que tenemos como pueblo hoy, exigirle a quienes están acusando y juzgando hechos del pasado, pero que repercuten para eso de nosotros. Sí, lo importante es que, bueno, yo soy la hermana de Miguelito, de Gris, así que yo tenía 13 años en ese momento, así que no pensé que fue una vivencia muy dura para mí. Saben que se va a matar mi vieja y mi hermano, y a mí no, que es lo que yo siempre me pregunté. Mi hermano tenía 15 y yo 13. Y bueno, ya que estoy. Tuve la gran necesidad de ser testigo, por supuesto, de mi vieja y porque sea justicia. Así que bueno, yo creo que es muy importante que vayan a los juicios y que vivencien lo que pasó. Porque nunca más. Yo quería hacer un comentario de lo que ustedes dijeron que me pareció importante rescatar, es esto de conocer, ¿no? Sacar de esa estigmatización de que eran delincuentes, de que eran terroristas, de que eran, es decir, prejuzgar a la persona que fue secuestrada, que fue desaparecida por su ideal, por esa lucha. Entonces me pareció importante esas 4 palabras, poder repetirla hoy, de la persona que se la estigmatizaba con lo que dijo el delincuentes subversivos. Delincuente subversivo terrorista. Así se fue armando ese personaje que había que después asesinar, ¿no? Claro. Esto es la base del genocidio. Claro, entonces me parece es importante trabajar, ¿no? Aclarar que las personas no eran eso, simplemente que eran personas que tenían un ideal, una causa, una unión con el otro por tratar de cambiar algo que no estaba bien o que no iba por buen camino. Eso me parece por ahí como importante para que ellos lo vayan pensando y analizando. Los chicos como jóvenes y también esto, ¿no? La construcción que, es decir, los genocidas son grandes, van a morir, pero es decir, la memoria es lo que no debemos perder, es lo que no deben olvidar y perder ellos. Y a mí me parece que un gran logro, una gran conquista fue hace poco, cuando querían liberarlo con el 2x1 a todo, que fue esa gran manifestación popular que fue voluntaria, porque nadie los convocó, y me parece que ese fue un momento, no sé si ustedes lo vivieron, pero histórico para nosotros, que lo miramos, decir, bueno, algo de algo sirvió la lucha, los juicios, la pelea, es decir, esa semillita, esa toma de conciencia, va creciendo en el pueblo. Entonces, el estar hoy sentados acá ustedes hablando, contándonos, nosotros escuchando, los chicos escuchando y que puedan trabajar, hacer un trabajo de investigación, ir al juicio, es como que vale la pena la lucha. Vale, es decir, el sufrimiento está, se vivió, pero es decir, no claudicar, se sigue y se seguirá. Entonces, un día no vamos a estar nosotros, pero sí va a haber otra generación
que va a luchar o va a escribir en la historia para que nunca más, para que no se repita. Entonces me parece muy valiosa, ¿no? El aporte de ustedes, la presencia, el que estemos acá, y aunque seamos poquitos, bueno, vale la pena. Simplemente, y esto nunca lo había escuchado, por eso me marcó las palabras. Juan. Yo quería remarcar esto de que no hay que tener a la política partidaria como una mala palabra, impulsar la participación de los pibes de la privada en la política, nosotros como jóvenes en los centros de estudiantes. Capaz que respondiéndole a los compañeros que estábamos hablando y me decían que la escuela 35, que no tenía picaporte, que esto y otro, y que no tenía centro de estudiantes, o que no se juntaban estas cosas. Y creo que el camino para llevar estos reclamos y seguir creciendo como comunidad y dándole el ámbito de participación a los pibes y a las pibas, es tener un centro de estudiantes y involucrarse en la política. Por eso remarco esto de que estaría buenísima, que se involucren, que participen, si quieren nosotros, en cuanto a la escuela 35, porque no sé qué otra escuela hay, que nosotros como estudiantes secundarios, que también estamos formando centros de estudiantes, podemos ayudarlos, que ustedes como pibes y pibas que están acá hoy, sus profesores, también involúcrense en la política, involúcrense en los centros de estudiantes, porque es algo, porque la política partidaria, no es una mala palabra. Nada, quería decir eso nada más. Y que estaría buenísimo ahora a las 6. Queremos que sí. sería muy lindo de que puedan quedarse para que podamos intercambiar, vamos a charlar sobre las condiciones de las escuelas y demás. En este lugar, hace un año, se pregunta menos. donde se hicieron 2 reuniones por la exilia del Estado, mostrando el dueño, tan fundamentales, que se dio la representación de Sí, yo me quedé con lo de la estigmatización, ¿no? Que usaban. Me gustaría que por ahí estemos atentos porque en todo sistema de poder la estigmatización existe y muta por ahí en otras formas y se adapta. Ahora ya por ahí no te dicen ni subversivo, ni no utilizan esas palabras, pero yo he escuchado mucho negros planeros, vagos que hacen paro y no quieren laburar, cosas que se usan mucho ahora, que no, por ahí no es subversivo ni terrorista como se usaba en los 70, pero me parece que son cosas que también sirven y funcionan de la misma forma que en aquella época para estigmatizar y correrlos, o corrernos a todos. En mi caso yo soy homosexual y entonces también he escuchado puto, bueno, con perdón de la palabra, un montón de cosas en mi vida que también te estigmatizan y te apartan y te aíslan. Entonces ese sistema también funciona hoy, con los planeros, con los vagos que hacen paro, todo ese tipo de manifestaciones que se escuchan, ¿no? Hoy en día me parece que estamos también estigmatizando todo el tiempo, ¿no? Sí, yo quería decir, nosotros yo soy de Moneda por la Memoria, somos un organismo de derechos humanos y no hacemos política partidaria. Hacemos política de derechos humanos. Y, por ejemplo, en esa gran marcha del 2x1 fue convocada por los organismos de derechos humanos, porque los organismos de derechos humanos tienen la capacidad de ser convocantes cuando las causas de los derechos humanos están en cuestión. Y tienen esa capacidad de convocar a todos. Iris es vicepresidenta de la Liga, Adriana es de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, era del hombre antes y ahora es de los derechos humanos, le cambiaron el nombre, el compañero Oli también, y Adriana es de una comisión de Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, que son siempre los organismos más grandes, que son los convocantes. Nosotros normalmente acompañamos esas convocatorias. Cuando hablan de vaciamiento de la memoria, de vaciamiento no puedo dejar de decir que lamentablemente acá en Moreno no tenemos un archivo de memoria, no ha quedado del gobierno anterior un archivo de memoria, no quedó absolutamente nada,
sabemos y sabemos del trabajo de Miguel Fernández, compartimos en algún tiempo el trabajo de Miguel Fernández, pero todo ese trabajo de investigación que él hizo desde su función como director de Derechos Humanos no quedó registrado, no está en la Dirección de Derechos Humanos, y es una lástima porque es la memoria del pueblo de Moreno. Y lamentablemente tenemos que decir que tampoco este gobierno ha creado un archivo ni recuperado de alguna forma ese archivo que no está, o haberlo continuado. Así que nos valemos de lo que nos van dando para hacer los archivos, y cuando las escuelas nos piden a Moreno por la Memoria, nos valemos de los que nos van dando otros compañeros, otros organismos que le pedimos material, o por ejemplo, recién ahora sabemos quiénes son las causas que entran a juicio de Campo de Mayo, que vos decís desde el año 2004, se investiga desde el gobierno, porque era parte del gobierno municipal. Bueno, no tenemos todo eso. Bueno, ahora hemos conseguido que nos pasen unos archivos, y podemos pasarle algunos de los datos cuando van a ir a los juicios. Lo tenemos que elaborar y ver cómo se los pasamos, porque solamente tenemos la elevación. Pero bueno, a veces hay otras cuestiones que se atraviesan, y es una lástima, porque todos necesitamos tener la memoria fresca y tener los elementos para poder conseguirla. Sí. Sí. ¿Sí? Digo, yo siento que es así. Nosotros cuando estamos acá, como parte de lo que ganamos. Hoy tenemos más de 800 genocidas condenados, hay casi 10.000 que están siendo investigados. Todo el tiempo estamos aportando mayor información, podemos estar haciendo juicios en todo el país, aunque mañana se empezaron a hacer menos, en los juicios que esta historia la ganamos. Hemos probado, no digo nosotros, digo todos aquellos que han colaborado más, menos, tenido el tiempo, menos tiempo. Este proceso, hoy ustedes van a un juicio porque hay algo que ya está ganado. A ver, en los libros se va a leer lo que ya ganamos. Sí. Nosotros podemos decir que los conocidos son culpables, como dijo el poder del Estado, no decimos nosotros que ya los condenamos. Nosotros ya los condenamos, pero eso no es lo importante es que el Estado los condenó. Entonces yo puedo decir que Videla es un genocida, es un represor, porque lo dijeron los jueces de la nación, no lo digo yo. ¿Sí? Y Riveros es un genocida porque lo dijo el Poder Judicial, no lo digo yo. Nosotros en historia, en términos históricos, lo ganamos. Puntualmente, yo todavía no tengo contra Puerto Rico, todavía no tenga nunca, estas cosas pueden pasar, pero eso son cosas individuales. En términos históricos, nosotros ganamos. En este país, por primera vez, hay una historia de impunidad que se dio vuelta. Hay 800 condenados. Y nadie duda de que aquí no hubo una guerra. Aquí no hubo una guerra. No hubo una guerra. ¿No? Hubo un plan sistemático de exterminio. Lo que estamos peleando en términos históricos, que algunos creemos que en este país hubo un genocidio, no solamente una dictadura. Pero esto ya es como otra etapa de la pelea. Hay una parte que está ganada. ¿Sí? ¿Ustedes saben cuántos se juzgaron en Nuremberg? O sea, a los nazis, ¿saben cuántos juzgaron? 12. Nosotros, 800 por ahora, vamos a seguir. Por eso es un ejemplo en distintos lugares del mundo cómo se llevó adelante, cómo se está llevando adelante los juicios por lesa humanidad en la Argentina. España tuvo, no se sabe cuántos desaparecidos, 200.000, 300.000 en la guerra civil, empieza a hacer el juicio acá en Argentina. Comenzó la causa con los desaparecidos en España, se inicia acá. Familiares españoles, con esto de las leyes internacionales, comienza acá. Y en otros países también lo toman como ejemplo.
Así que quisiera pasar un aviso. Hay una página que se llama Mundo Lesa, que está en Facebook. Ahí ponemos la información de los distintos juicios que se llevan en Argentina. Bahía Blanca, Jujuy, de Mar del Plata, el de Contraofensiva. Y hay un blog que se llama Juicio Contraofensiva, que lo están llevando unos periodistas de la radio La Retaguardia, que tienen muchísima información y está muy bien hecho. Si van ahí al juicio, recomiendo que vean para ver el antecedente, porque las notas son por cada audiencia. Bueno, y la otra cosa, si bien en mi familia éramos militantes montoneros, mi hermano, mi madre y yo, mi mamá fue desaparecida, mi madre estuvo secuestrada, estuve preso, yo no me arrepiento ni un segundo de lo que nosotros hicimos en aquel momento. O sea, hay un tema de lo que significa indignarse ante la injusticia o querer una sociedad más justa que me permite aceptar los costos. Nosotros no veíamos, éramos muy vitales, mi hermano era muy vital. Nosotros no estamos deprimidos, estamos doloridos, tenemos dolor, pero ese dolor nunca nos frenó a actuar. Incluso yo estuve organizado dentro de la cárcel. En la cárcel yo tenía como responsable a Cambiaso, que después cuando salió lo asesinaron. Pero, digamos, el asumir la militancia no es que uno no tenga miedo, uno tiene miedo, porque el poder ustedes saben que es muy violento. El tema es vencer el miedo y encontrar la forma en que uno pueda manifestarse, pueda no sé, producir un hecho de resistencia. Muchas veces los hechos de resistencia pueden ser que el baño de la escuela funcione. Digo, es un ejercicio muy bueno empezar por lo que está muy cerquita de uno, puede hacerse. Si ustedes comienzan organizándose de la manera que sea para ejercer un derecho a la educación, a la salud, a la alimentación, o organizarse para que su escuela funcione mejor, es un excelente ejercicio para lo que viene después. Y la única manera que hay de frenar al poder es estar organizados. Cuanto más organizados y más seamos, va a ser más fácil. Estamos cumpliendo un aniversario del Cordobazo. Bueno, si conocen, bien. Si no lo conocen, busquen, porque está de moda en este momento en las redes toda la información sobre lo que significó un pueblo y los trabajadores organizados enfrentando una dictadura que la terminaron creando. Compañía se va después del Cordobazo. Así que bueno, por mí, nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ustedes por haber venido, todos de tan lejos. Los que vayan al juicio martes y miércoles de esta semana que viene, recuerden que tienen que llevar la autorización para entrar a la tribunal, que ya se va a llevar una manada en estos días, y el DNI original. No se olviden que se quedan afuera de verdad, no hay como ingresar.